Buenas tardes, profesor Miguel Segura, compañeras todas. En esta oportunidad vamos a relatar nuestro informe como conocimiento adquirido en nuestra participación del SINDEF. Nuestras compañeras han dado el 100% en nuestra participación del día de hoy en nuestro trabajo. Naomi Elena Velázquez Quispe, el 100%. Loisa Ivonne Vildosola Arbaiza, el 100%. Y Maritza Yamunake Moreto, el 100%, que soy yo. Como introducción, el SINDEF es un simulador financiero que requiere que los participantes tomen decisiones trimestrales de producción, marketing y finanzas para maximizar el valor de la empresa, medido por el precio de las acciones. Este proceso implica la proyección de estados financieros y flujos de efectivo, gestionando inversiones, préstamos y pronósticos de venta. El objetivo es desarrollar habilidades de toma de decisiones en un entorno de incertidumbre y riesgo en el mercado. Siguiente. Como punto número 2, las metas. Las metas del SINDEF se lograron de forma efectiva al tomar las decisiones de adquirir maquinaria y plantas en el trimestre 2, lo que permitió satisfacer la demanda creciente, mantener un alto volumen de ventas en los trimestres 2 y 4 y aumentar significativamente la utilidad operativa en el trimestre 3. La adquisición de maquinaria fueron de $20,000 y planta $25,000. En el segundo trimestre de decisión, la decisión fue más acertada. Siguiente. Como siguiente punto, las estrategias. Las estrategias se lograron de forma efectiva al tomar la decisión de adquirir maquinarias y planta en el trimestre 2, lo que permitió satisfacer la demanda creciente, mantener un alto volumen de ventas en los trimestres 3 y 4 y aumentar significativamente la utilidad operativa en el trimestre 3. Le paso a mi compañera Naomi los siguientes puntos. Bueno, continuando con el informe, tenemos a los aciertos. Uno de ellos es el incremento del precio de $106 en el segundo trimestre. Se elevó el precio de venta a $106 por unidad, lo que permitieron incrementar los ingresos de 10.315.560 dólares en el primer trimestre a 11.018.750 dólares en el tercer trimestre. También nos permitió mantener las ventas constantes, pasando de 97.317 unidades a 103.950 unidades. También se aumentó el ingreso neto de 741.002 dólares en el periodo inicial a 1.999.128 dólares en el trimestre 2. La estabilidad del precio nos facilitó, además de una proyección más confiable en el flujo de caja. Otro acierto también fue la inversión de capacidad de maquinaria y planta que lo realizamos en el trimestre 2. La empresa adquirió capacidad de maquinaria por 20 millones y capacidad de planta por 25.000 millones. Esta inversión fue necesaria para cubrir la demanda creciente de los próximos trimestres, que fue de 103.950 unidades en el tercer trimestre a 109.560 unidades en el cuarto trimestre. Como errores, tenemos el sobreendeudamiento en el tercer trimestre. Se solicitó un préstamo de corto plazo por $5.500.000,
lo que elevó los gastos financieros. Y en lo mismo, lo que permitió la liquidez que cayera, una razón corriente de 0,65 a 0,39. La peor decisión fue el préstamo de corto plazo de 5.500.000 en el trimestre 3, trayendo consecuencias como la reducción crítica de la liquidez, la razón corriente de 0,39, una elevación significativa de los gastos financieros y la vulnerabilidad ante caídas en ventas. También en el incremento de riesgos de insolvencia por préstamos de corto plazo. Esta decisión que tomamos generó el pico más alto de endeudamiento durante toda la simulación. Y como mejor decisión fue la adquisición de maquinarias de $20.000 y la planta de $25.000 en el trimestre 2. Tuvo beneficios directos, lo cual nos permitió cubrir la demanda creciente en los próximos trimestres. También nos permitió mantener las ventas incrementándose en el tercero y cuarto trimestre y contribuyó el aumento de la utilidad bruta y la utilidad operativa. La utilidad operativa de $1.831.879 pasó fue en el trimestre tercero. Como última decisión, tenemos la producción de 110.000 unidades. Se mantuvo el precio a $106 con el objetivo de evitar inventarios excesivos y maximizar la rentabilidad. También como decisión tuvimos la solicitud de préstamo de 2 millones de dólares en un plazo de 2 años para cubrir gastos operativos e imprevistos. Este monto menor que solicitamos como préstamo a los anteriores redujo el riesgo financiero. Paso con mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. A mí me ha tocado hacer el análisis comparativo de las ventas versus costo unitario, la comparación de liquidez, la comparación de endeudamiento y la comparación del margen neto. Como primer punto, como vemos en el cuadro, vamos a hacer el análisis de ventas versus costo unitario. Para hacer este análisis nosotros vamos a tener que sacar esa información de los estados financieros de cada periodo, tanto del periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4 y el 5. Como lo vemos en el cuadro que tenemos al lado derecho, donde está realmente el cuadro de las ventas de cada periodo y el costo unitario de cada periodo. Entonces, ¿qué me quiere decir este cuadro? Cuando lo sacamos estos elementos de los estados financieros de cada periodo, nos va a arrojar los precios de $100 de $100, el valor de venta de la unidad en el periodo 2 de 106 y así sucesivamente 106. Esto quiere decir que el valor de venta en los 4 periodos se mantienen constantes. O sea, hay una subida que me dice que hay una rentabilidad en la empresa. Ahora, los costos unitarios que están entre 70,39, 70,60, 70,28, 70,41, durante todos estos periodos, me va a indicar que en el periodo número 3 hay un mayor margen de utilidad. ¿Por qué? Porque mi costo es inferior a los demás periodos, el 70,28. Si mi costo es más elevado, si mi costo, por ejemplo, está en 80, en 90, significa que estoy gastando más de lo que yo estoy vendiendo. Entonces, este cuadro me está diciendo que en el periodo 3, el que está con color azul, me está diciendo que yo tengo una buena rentabilidad. Es mi máxima diferencia entre precio y costo. Pero como ustedes verán en el cuadro, nuestras ventas y nuestros costos están manteniéndose en los periodos. Eso quiere decir que mi empresa está evolucionando y está bien. Pero en el último periodo y en el primer, perdón, en el periodo 1 y en el periodo 3
mis costos están elevados, ¿no? 70,39. En donde están más elevados, perdón, es en el periodo número 2. Ahora, el valor de ventas se mantiene en $106. El costo unitario es el más bajo, el de 70,28, es en el del periodo 3. Y la máxima diferencia entre precio y costo es lo que este análisis me arroja. Siguiente cuadro. Este es un estado de resultado trimestral del periodo 3, donde me dice que hay una mejor relación entre venta y costo según los estados financieros. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a comenzar con la comparación de liquidez. ¿Qué me dice la comparación de liquidez? Dice que esta me permite evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo utilizando sus activos corrientes. Un valor mayor a 1 indica que la empresa puede cubrir sus deudas inmediatas. Valores entre 1,5 y 2,5 suelen considerarse saludables dependiendo del sector. Entonces, para yo poder tener este análisis, yo necesito saber cuántos son mis activos corrientes y cuántos son mis pasivos corrientes. Y estos montos yo los voy a obtener de mi balance general de cada periodo. Sin esos balances yo no puedo hacer ningún análisis. De cada periodo, mi balance me va a indicar cuánto tengo de activos y cuánto tengo de pasivos, que justamente en el informe que le hemos enviado está puesto punto por punto, ¿no? Entonces, esto me indica que hay un ratio de liquidez de cada periodo. Ahora, según el ratio, me indica que en el periodo número 1 tengo 2,16, en el periodo 2, 2,96 y en el periodo 3, 1,48 y así sucesivamente en los 5 periodos, que aquí están por los cuadraditos, por los rectangulitos que ustedes ven acá. A su lado izquierda, nosotros vamos a ver el porcentaje del ratio que me indica esta comparación, ¿no? Me dice que en el periodo 2, el ratio de liquidez es de 2,96, ese naranjita, donde me indica que hay una muy buena liquidez en la empresa, en ese periodo 2. Posiblemente porque ahí tenemos valores negociables, ¿no? O sea, valores negociables que los vamos a poder utilizar en los siguientes trimestres. El periodo 3 me indica que tengo un ratio de 1,48. Esto me está indicando que hay una baja considerable, aunque cubre todavía mis deudas, pero con un poquito de holgura, ¿no? Pero como ustedes verán, a pesar de todo, nosotros, por ejemplo, siempre tenemos liquidez, o sea, la empresa no está en quiebra, no está en riesgo, se mantiene. Entonces, pero donde hemos obtenido más liquidez es en el periodo 2. La siguiente diapositiva. Acá hay un reporte de razones financieras de liquidez de todo el periodo, de todas las firmas que hemos participado en SINDEC, ¿no? Tanto de la firma 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y ahí vemos dónde está nuestra firma número 5 con los índices del ratio, ¿no? 2,16 de acuerdo a cada periodo, ¿no? El periodo 2, el periodo 3, el 4 y el 5 con los montos de 2,16, 2,96, 1,48, 1,78 y 2,05. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. La comparación de endeudamiento. Bueno, esto me permite evaluar qué proporción de los activos de la empresa está financiada mediante deudas, aspecto fundamental para medir el riesgo financiero y la estabilidad de la organización. Y esto, ¿cómo puedo hacer este análisis? También tengo que tener mi balance general de cada trimestre, porque el balance me va a permitir ver cuánto pasivo tengo en total y cuánto activo tengo en total. Y para yo sacar el ratio, tengo que hacer la diferencia entre el pasivo total y el activo total. Entonces, hemos hecho nuestros cuadros del primer trimestre, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto trimestre, y hemos puesto los ratios en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, mi ratio me dice que en el primer trimestre el ratio de endeudamiento es de 0,51%. El otro me dice el 0,39, en el periodo número 3 el 0,65 que está con el color marroncito. Este periodo es un periodo crítico. En este periodo nosotros tuvimos mucha incertidumbre, teníamos miedo porque realmente nuestra empresa necesitaba realmente la capacidad de maquinaria y la capacidad de planta,
y teníamos que invertir. Entonces, por ese motivo es que nosotros nos endeudamos. En realidad nos endeudamos realmente para salvar la empresa, porque si no nos hubiéramos endeudado, nosotros no hubiéramos podido mantener los márgenes siguientes del periodo 4 y del periodo 5, que está en 0,50 y 0,51 de endeudamiento. Ahora, para que una empresa esté estable o por lo menos pueda pagar sus deudas, nosotros debemos estar en el margen de 0,40 a 0,50. Y como verán, las líneas de estas gráficas nos señalan que nosotros casi en todos los periodos estamos entre 0,40 y 0,50. Pero el único periodo que sobrepasa las 0,60 a más es el periodo 3, que es el periodo donde nosotros sí teníamos que tomar decisiones, buscar una estrategia que nos ayude a poder ayudar a la empresa a pagar algunas deudas y poder seguir operando en el mercado, sobre todo para tener la capacidad de planta, ¿no? Y la de maquinaria, que era la que se necesitaba, porque sin ella no hubiéramos podido lograr que la empresa continuara con sus operaciones. Entonces, al siguiente. Acá tenemos un balance general del periodo 3, ¿no? Donde nos indica los resultados de nuestro pasivo total y del activo total. Porque de aquí, de estos pasivos y activos, nosotros tenemos que sacar los números para poder sacar el ratio, ¿no? Y también es el periodo donde hay mayor riesgo financiero de deuda. El siguiente. Acá hay otra comparación de razones financieras de endeudamiento de los periodos consecutivos, ¿no? En comparación con los otros periodos, ¿no? Perdón, con los otros, con las otras firmas y también con los periodos de cada uno, ¿no? Ajá, siguiente diapositiva. Ahora vamos a hacer la comparación del margen neto. ¿Qué me dice la comparación del margen neto, no? De la empresa durante 5 periodos consecutivos. Dice que el margen neto es un indicador fundamental de rentabilidad. Este me indica cuán rentable es mi empresa y en qué periodo es donde están sus falencias, ¿no? Como vemos, esta empresa tiene falencias en el periodo 5 y también en el periodo número 1, que es el periodo con el cual nosotros recibimos la empresa. Entonces nosotros la tuvimos que hacer rentable esa empresa para que en los periodos 2 y en el periodo 3 y en el periodo 4 pueda alcanzar su margen neto mucho más elevado, ¿no? Entonces, para ello, nosotros utilizamos eh, este cuadro que nos proporciona que el margen neto en el periodo número 1 fue de 7,61, en el periodo número 2 fue de 10,66, el periodo número 3 de 10,49, el periodo número 4 de 10,47 y el periodo número 5 de 7, ¿no? Esto me indica que en el periodo inicial presenta un margen neto moderado, ¿no? Que estamos bien, no estamos mal. El periodo 2 me dice que es el que donde se realiza la mayor rentabilidad de todos los periodos. El periodo 3 me indica que hay una rentabilidad que sigue siendo alta y más o menos y estable. Entonces, en pocas palabras, podría decir que el periodo 2, el periodo 3 y el periodo 4 me da una rentabilidad estable. En cambio, el periodo 1, más o menos, y el último periodo sí hay un poco, disminuye rotundamente en un 7% la rentabilidad de la empresa. Es un periodo donde de repente puede haber pasado que hubo un aumento de costos operativos, hubo un incremento de gastos financieros, hubo disminución de ventas y hubo mayores cargas administrativas o impositivas. Este resultado debe ser analizado a profundidad para identificar las causas y aplicar correctivos oportunos. En conjunto, la empresa exhibe una buena rentabilidad porque no vemos en ningún momento que está en negativo o que esté en rojo o que esté sobre 2, o sea, bajo 2, ¿no? O sea, está de 6 para arriba. O sea, el ratio yo creo que está bien, ¿no? La siguiente. Este es un cuadro del margen neto a comparación con otras firmas, donde como ustedes verán, nosotros hemos alcanzado una gran rentabilidad en los periodos
2, 3, 4 y 5, que dice el ratio me indica de 10,66, 10,49 y 10,47. Y la más baja rentabilidad es el periodo 5, que tengo 7. Pero a comparación con las otras firmas, que en algunos casos tienen hasta negativo o 0,12, decimos que nuestra firma es competente o es competitiva, ¿no? Ya, seguimos. Este cuadrito se ha movido. Acá, bueno, acá tenemos el cuadro de la rentabilidad, donde el periodo 2 mejor rentabilidad, periodo 5 hubo deterioro de rentabilidad y se sugiere la necesidad de estrategias de recuperación, tal como lo hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, para finalizar, entre estas comparaciones, profesor, y según el análisis que hemos hecho con mis compañeras, recibimos una empresa que era más o menos solvente, porque no podemos decir que era una empresa que nos iba a resultar durante todo el periodo con signo positivo. No, porque hubo trimestres, los últimos trimestres, el cuarto y el quinto, no teníamos capacidad de maquinaria, no teníamos capacidad de máquina, de planta, y aparte de eso, que no teníamos la solvencia como para poder cubrir esas compras. Entonces, de acuerdo a nuestras estrategias y a las decisiones, porque el SINDEC también es un poco incierto, porque nosotros no sabíamos cuánto costaba la planta ni cuánto costaba la maquinaria, porque la maquinaria no te cuesta 20.000, sino te cuesta millones. Entonces nosotros no sabíamos realmente con cuánto dinero íbamos a contar para pagar esas maquinarias. Y en sí, claro, el cine nos ha enseñado muchísimo en todas esas decisiones, tanto en el periodo 2 como en el 4, el 5, que para nosotros fue un poco tedioso, el 3 también, porque no sabíamos cómo cubrir los gastos operativos, porque en uno de esos periodos también nuestros costos superaban a nuestros ingresos. Entonces, el CINDE nos ha proporcionado todos esos conocimientos, ¿no? En qué momento invertir, en qué momento no invertir, en qué momento poder vender nuestros valores negociables para tener liquidez, en qué momento vender nuestras cuentas por pagar o por cobrar, ¿no? Entonces, en realidad es todo un sistema en donde uno siempre tiene que estar mirando cuánta liquidez tiene, ¿no? Y estos cuadros comparativos de análisis nos ayuda muchísimo porque ahí te ayuda a ver cuánta ganancia tienes en el periodo, cuánto de liquidez, cuánto de rentabilidad. Entonces, la verdad que estamos muy, muy, agradecidas por estos estudios, ¿no? Gracias. Ahora le paso a mi compañera Luz para que continúe con la exposición. Pásala nomás. Acá, estados financieros, ¿no? Ujú. Continuando, continuando con el informe de conocimiento adquirido con nuestra participación del SINDEF, en el punto conclusiones, pues nuestra empresa alcanzó un desempeño financiero sólido en la mayoría de periodos, superando margen netos de 10% y bueno, niveles de liquidez, salvo que el periodo 5 donde la rentabilidad se deterioró. La adquisición de maquinarias en el trimestre 2 fue la decisión estratégica más acertada, permitiendo mayor capacidad productiva y sosteniendo las ventas posteriores. En, en endeudamiento elevado en el trimestre 3 fue el principal error, ¿no? Como bien nos ha explicado detalladamente nuestra compañera Naomi, este, también afectando la liquidez y aumentando el riesgo financiero. Pero a pesar de ello, la empresa mantuvo liquidez estable con recuperación en los últimos periodos. El siguiente, lo que es en el siguiente punto, en lo que es recomendaciones, en las recomendaciones total de la empresa, pues se centran en fortalecer la gestión financiera
y operativa de la empresa. Se sugiere evitar préstamos de corto plazo excesivo para no comprometer la liquidez, implementar un control continuo de costos y ajustar los precios cuando los costos aumenten para mantener el margen. También se recomienda mantener un nivel de endeudamiento dentro del rango óptimo y realizar la planificación financiera conservadora que permita decisiones responsables, ¿no? Además, también es importante evaluar inversiones e instrumentos financieros para sostener la liquidez. Eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias, compañeras todos. Gracias. Gracias, Gracias. gracias, gracias, profesor, gracias, compañera. Gracias.